Muy bien. Desarrollo profesional continuo es la norma 1230, que hace parte de las normas de aptitud y cuidado profesional. Nos dice, los auditores internos deben perfeccionar sus conocimientos, aptitudes y otras competencias mediante la capacitación profesional continua, ¿no? Vimos hace unos momentos que los auditores internos, la función de auditoría interna en su conjunto y cada uno de los auditores internos deben reunir los conocimientos, habilidades y aptitudes que le permitan realizar los trabajos que le sirvan a la organización, ¿no? Y que lográbamos tener esas aptitudes a través de una capacitación constante. Pero aquí lo que además quiero agregar es que no solamente está la capacitación, que se materializa en un plan de capacitación, sino que también debe existir un plan de carrera para los que forman parte de la función de auditoría interna. Y esto es muy importante, porque cada profesional que forma parte del área de auditoría interna debe tener un plan de carrera, debe tener un horizonte hacia dónde va a ir creciendo, ¿no? Puede ser dentro del mismo área de auditoría interna, como que podría ser incluso fuera del área de auditoría interna, ¿no? Se anima mucho que los auditores internos, que auditoría interna sea cantera de funcionarios de alto nivel de las organizaciones, ¿no? Porque están altamente capacitados y porque conocen desde una perspectiva muy particular el negocio, el entorno en el cual se desenvuelve, los riesgos que se desenvuelven, y cada miembro de la función de auditoría interna, en función a su especialización, podría, con todo este conocimiento, asumir tranquilamente alguna función de dirección en la organización, ¿no? Como también puede crecer en el mismo área de auditoría interna. Y para eso tiene que haber un plan de carrera, ¿no? Que a la vez motive a las personas a cada vez capacitarse más en temas técnicos y no técnicos, en temas lo que se llama habilidades soft, ¿no? Habilidades de gestión, habilidades de interrelacionarse, ¿no? De interrelación, ¿no? Competencias, muchas de las competencias están alineadas al tema del plan de carrera, ¿no? Eso es lo que hace un desarrollo profesional continuo, eso es lo que va a hacer que el auditor interno, que la función de auditoría interna, quienes forman parte de auditoría interna, sean pues profesionales de primera y que brinden realmente un valor a la organización y que auditoría interna pueda verse como una cantera, ¿no? Cantera de altos ejecutivos en la organización. Bueno, antes de pasar al siguiente tema, quisiera saber si hay alguien que tiene alguna consulta, si quieren que agreguemos alguna explicación adicional respecto del tema de las normas de aptitud y cuidado profesional. Bien, ya llegaron las preguntas. Ana Elba, ¿cuál es la función del auditor interno si alguien detecta fraude en un área de la empresa? ¿Cuál es la función? Perdón, ¿me repites la pregunta, por favor? ¿Cuál es la función del auditor interno si alguien detecta fraude en un área de la empresa? Ya, buena pregunta. Si alguien detecta fraude en una parte de la empresa, quien debe gestionar ese tema es la directiva de la organización, ¿no? Es decir, el directorio, la alta gerencia, ¿no? Porque es un tema de gestión. Pero los auditores internos pueden ser llamados como asesores respecto de este tema, ¿no? Si alguien detecta un fraude, la alta dirección podría voltear y decir, oye, auditor interno, por favor, ayúdame a ver qué tan profundo, qué tan grande es este tema de fraude, qué implicancias puede tener, ¿no? ¿Qué tan, de repente hemos descubierto la punta del iceberg? A ver, asesórame en ver qué tanto es esto o qué implicancias puede tener para la organización esto, ¿no? Y el auditor interno, pues lo asesorará
de la mejor forma según el conocimiento que tenga. Recordemos que el auditor interno en la ejecución de su función de auditor interno no es especialista en fraude y no es quien responde a la gestión del fraude, ¿no? Pero sí puede, si tiene, en función a qué tanto conocimiento tenga del tema, pues podrá asesorar a la organización, ¿no? En ver qué tan difundido está el tema de fraude, quiénes son los implicados, cómo manejar el tema, ¿no? Si bien no es especialista, el auditor interno sí debe tener conocimientos suficientes relacionados con cómo manejar la información y las investigaciones de fraude, ¿no? Que es bien distinto a cuando se trabaja una revisión usual de auditoría interna, ¿no? El manejo de la información debe ser tratada de una forma distinta, debe haber una cadena de custodia que se llama, ¿no? En verdad, los auditores internos no somos responsables de gestionar el tema de fraude, ni tampoco somos responsables de ser especialistas, pero yo sí los animo a que tengan un conocimiento general de esto, ¿no? O, si se da una situación de estas, asesoren a sus organizaciones en encontrar especialistas en el tema de fraude. Porque así como existen las certificaciones en auditoría interna, ¿no? Auditor interno certificado, Control Self-Assessment, qué sé yo, existen certificaciones de profesionales especialistas en investigación de fraude, ¿no? Y debemos saber que si no tenemos ningún conocimiento, pues asesorar en que consigamos estos profesionales. Las firmas, ¿no?, de servicios profesionales tienen áreas especializadas que pueden ayudar con esto, ¿no? Si tenemos algún conocimiento, pues ayudarlos en algo es, como les decía, el manejo de la información cuando se hace una investigación de fraude es muy distinta al manejo de la información y de la evidencia cuando se hace un trabajo de auditoría interna, porque estos trabajos muchas veces luego se judicializan, ¿no? Y entonces, para que sirvan como evidencia en un proceso judicial, tiene que haber habido lo que se llama una cadena de custodia de la evidencia y de lo que se va encontrando, ¿no? O la toma de información, por ejemplo, electrónica de los sistemas que utilizan las personas que han hecho fraude, deben seguir ciertos protocolos muy distintos a los de auditoría interna, ¿no? Entonces, cuando se da una situación de fraude, respondiendo puntualmente a la pregunta, el auditor interno deberá asesorar, ¿no? Pero quien es el encargado de gestionar el tema es la dirección y la alta gerencia de la organización. El auditor ahí asesorará en la medida que tenga los conocimientos, ¿no? Bueno, excelente pregunta, tal vez me flayé un poquito, pero es una muy buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Sigo escuchando, ¿eh? Sigo escuchando las preguntas. Sí, sigo escuchando las preguntas. Pues. Adelante, estamos. Aquí estoy. Sí, doctor. El auditor interno. ¿El auditor interno está en la posibilidad de realizar un informe sobre los hechos de fraude o solo asesora al directorio de forma verbal? Pregunta Ana Elba. Ya. O sea, si va a ser un informe o solo un informe escrito o solo asesora de forma verbal. No, el auditor interno, pues en la medida de los conocimientos que tenga, puede emitir algún informe de los hechos que se han dado, ¿no? Ajustándose a la evidencia. O sea, un informe como tal que luego sea incorporado a un proceso judicial, si es que tiene las calificaciones y el expertise, pues claro que sí. Si es que no, pues yo les recomendaría que no lo haga, ¿no? Pero si es que tiene el expertise, incluso si es que tiene certificación en el tema de fraude, pues podría hacerlo. Si es que no lo tiene, pues va
tranquilamente puede hacer un informe interno que informe a la alta dirección y al directorio de los hechos que han pasado, pero siempre teniendo cuidado de que esto no forme parte luego del expediente judicial que se hará, ¿no? Porque como digo, si no tiene el expertise y las técnicas, y si no se ha manejado la información con la debida cadena de custodia y las debidas protocolos, pues podría, por el contrario, ser más perjudicial para la organización que beneficioso, ¿no? Sí, esa es mi respuesta, mi opinión. Bien, continuamos, doctor. Excelente. Muy bien. Entonces, desarrollo profesional continuo. El siguiente grupo de normas dentro de lo que son las normas de aptitud de los profesionales, ¿no? Son las normas sobre el programa de aseguramiento y mejora de la calidad, ¿no? Hasta ahora lo que hemos visto son normas que nos hablan de las cualidades que debe tener los auditores internos y la función de auditoría interna en su conjunto. Estas normas de programa de aseguramiento y mejora de la calidad nos hablan de qué debería hacer la función de auditoría interna o el auditor interno para asegurarse a él mismo que cumple con las normas y con el marco, ¿no? Por lo tanto, está realizando un trabajo de calidad, ¿no? Porque decimos que las normas de auditoría y el marco, el marco profesional son las guías para realizar un trabajo profesional con calidad, ¿no? Entonces, la primera norma, que es la norma 1300, nos habla del programa de aseguramiento y mejora de la calidad. Nos dice, el director ejecutivo de auditoría debe desarrollar y mantener un programa de aseguramiento y mejora de la calidad que cubra todos los aspectos de la actividad de auditoría interna. La interpretación que dice, un programa de aseguramiento y mejora de la calidad está concebido para permitir una evaluación del cumplimiento de las normas por parte de la actividad de auditoría interna y una evaluación de si los auditores internos aplican el código de ética. Este programa también evalúa la eficiencia y eficacia de la actividad de auditoría interna e identifica oportunidades de mejora. El director ejecutivo de auditoría debería alentar la supervisión del consejo, o sea, del directorio, en el programa de aseguramiento y mejora de la calidad. ¿Qué es este programa de aseguramiento y mejora de la calidad? ¿No? Vamos a ver, es un plan, es una forma en la cual la función de auditoría interna se va a asegurar de manera continua, a través de revisiones continuas y revisiones periódicas, que está cumpliendo con las normas, ¿no? Es como, no quiero que lo piensen exactamente como un checklist, pero es como hacer un checklist, una verificación de que, oye, cumplo con las normas, por decir, con las normas de aptitud y debido cuidado profesional. Sí, bueno, mis profesionales están siendo capacitados, tengo los recursos con las habilidades y capacidades actualizadas para los trabajos que se necesitan, sí, tienen certificaciones adecuadas, sí, tenemos un plan de capacitación, sí, ¿no? Es decir, por eso te dicen todos los aspectos de la actividad de auditoría interna, porque verificar que cumplimos con los temas de aptitudes de los auditores, como verificar que cumplimos con cada uno de los requisitos en las distintas etapas de la ejecución de la auditoría interna, ¿no? A través de verificaciones, de controles que también ponemos dentro de nuestro desempeño de auditoría interna, ¿no? Ese es el programa de aseguramiento y mejora de la calidad. Veamos, las siguientes normas nos lo van a ir aclarando un poco, ¿no? La norma 1310 nos dice, requisitos del programa de aseguramiento y mejora de la calidad. El programa de aseguramiento y mejora de la calidad
debe incluir tanto evaluaciones internas como evaluaciones externas, ¿no? Lo que habíamos visto. El 13.11 nos dice evaluaciones internas, nos habla ahora de las evaluaciones internas. Las evaluaciones internas deben incluir, perdón, me parece que no les había mencionado lo de internas y externas. Yo les había mencionado de que eran revisiones que se hacen de manera continua y revisiones que se hacen de manera periódica, ¿no? Bueno, y dentro también existe esto que le he dicho de manera continua y periódica son las revisiones internas. Adicionalmente, también habrán revisiones externas que serán periódicas también y que serán realizadas por alguien fuera de la función de auditoría interna, ¿no? Es como una revisión independiente de que estamos cumpliendo las normas de auditoría y el marco de auditoría, ¿no? El marco para la práctica profesional de la auditoría. Ahora, hablando de las evaluaciones internas, ¿no? Las que se hacen al interior de la función de auditoría interna. Las evaluaciones internas deben incluir el seguimiento continuo del desempeño de la actividad de auditoría interna, ¿no? Y autoevaluaciones periódicas o evaluaciones por parte de otras personas dentro de la organización con conocimientos suficientes de las prácticas de auditoría interna, ¿no? Es decir, las revisiones continuas que les mencionaba y las periódicas, ¿no? Interpretación. El seguimiento continuo forma parte integral de la supervisión, revisión y medición del día a día de la actividad de auditoría interna. Por ejemplo, ¿qué cosa? Algo chiquito para que ¿qué es esto? ¿No? Son las actividades que están dentro de lo que hacemos en el día a día de los auditores, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos, de acuerdo con las normas, que hacer una planificación de un trabajo en particular, y para ello tenemos que reunirnos con la alta dirección y también reunirnos con quienes ejecutan de manera directa las funciones que vamos a auditar, ¿no? Porque así lo hemos definido, ¿no? Y a partir de esto vamos a especificar los objetivos y el alcance del trabajo, ¿no? Entonces, para saber que efectivamente hacemos eso, podríamos tener un papel de trabajo que diga, reunión con la alta dirección, hecho, sí, lo hizo tal, nos reunimos con tal persona tal día. Reunión con las personas directamente involucradas, hecho, se hizo una reunión con quienes llevan a cabo este proceso tal día y tal cosa, ¿no? A partir de esto se identifican los objetivos y alcance del trabajo, sí, bueno, se hizo el documento de memorándum de planificación, tal vez, ¿no? Por poner un ejemplo de un documento que podría haber, ¿no? Entonces, ahí vamos haciendo el chequeo de que en nuestro día a día estamos aplicando los procedimientos que hemos definido aplicar en nuestro trabajo de auditoría, ¿no? Y que estos procedimientos cumplen con las normas y el marco del Instituto de Auditores Internos, ¿no? Esa es la verificación continua. Otro tipo de verificación continua es el control de las horas que invertimos, ¿no? En el trabajo, la verificación del presupuesto de tiempo, tanto en horas hombre como en tiempo, en días, ¿no? Esto nos permite verificar que estamos haciendo el trabajo de manera eficiente y también nos permite tener retroalimentación de algo que habíamos planificado, una actividad que habíamos planificado durante una semana, de repente nos tomó más porque surgieron temas que no contemplamos y que a futuro deberemos considerar. Y que de repente eso también da indicios de riesgos emergentes que no conocíamos, ¿no? Entonces, este seguimiento de las horas, de los presupuestos, ¿no? Son parte de lo que es el seguimiento de la calidad, ¿no? De la calidad del trabajo que estamos haciendo. Muy bien, quería hacer esta acotación. Continuamos. Leamos de nuevo. El seguimiento continuo forma parte integral de la supervisión, revisión y medición del día a día de la actividad de auditoría interna. Está incorporado en las prácticas y políticas rutinarias usadas para administrar la actividad de auditoría interna.
y utiliza procesos, herramientas e información considerados necesarios para evaluar el cumplimiento del código de ética y las normas. Las evaluaciones periódicas se realizan para evaluar el cumplimiento del código de ética y las normas, ¿no? Lo que hemos visto. Me gustaría que en este momento ustedes piensen qué herramientas tengo en mi organización, en mi ejecución del servicio de auditoría interna, que califiquen como parte del seguimiento continuo. ¿Qué hacemos, no? ¿Qué se hace, no? De repente hacen algo que ustedes no están claros y, oye, esto podría ser una actividad de seguimiento continuo, que forme parte del programa de aseguramiento de la calidad, o no, ¿no? Si tienen alguna duda, pregúntenlo, ¿no? Pero es interesante que en este momento vayamos viendo qué elementos de estos tenemos en nuestras organizaciones, ejecutamos en nuestras organizaciones, ¿no? Porque les comento, hoy por hoy es cada vez más importante este tema del programa de aseguramiento, ¿no? Es cada vez más importante cumplir con el marco profesional para la práctica de la auditoría interna, ¿no? A nivel internacional en las organizaciones y en muchas, al menos aquí en Perú, por ejemplo, en muchas organizaciones que son reguladas por entes como la Superintendencia de Banca y Seguros, dicen que la función de auditoría interna tiene que estar alineada con las normas del Instituto de Auditores Internos, ¿no? Y que debe ejecutarse un programa de aseguramiento y mejora de la calidad, ¿no? Entonces, y así como sucede en este supervisor, sucede en otros y en otros países y a nivel de las organizaciones, ¿no? Entonces, es un tema importante que tenemos que considerar y ver, ¿no? Y saber si efectivamente estamos cumpliendo con el marco y cómo nos aseguramos de eso. Cómo, si en algún momento la empresa en la que trabajamos, pues de repente termina siendo supervisada, o hay una nueva supervisión, un nuevo ente supervisor, o un cambio en el actual ente supervisor que echa el ojo sobre este tema, ¿no? O hay algún cambio, un socio estratégico, una fusión, una adquisición, que luego me digan, ¿tu área de auditoría interna cumple con las normas de auditoría interna? ¿Cumple con el marco para la práctica profesional? ¿Y cómo te aseguras de eso? ¿Tienes un programa de aseguramiento? Entonces, que no nos agarren fríos, ¿no? Todo cambio organizacional implica que nosotros estemos preparados para ser nosotros quienes ante un cambio, digamos, en este tema, yo lo lidero y yo doy la cara, ¿no? Ah, qué bien, oye, qué bueno este auditor interno, este área de auditoría interna, ¿no? Vamos a considerarlo para que sea quien nos acompañe hacia adelante, ¿no? Los conocimientos, continuamos con este tema de la interpretación. Las evaluaciones periódicas se realizan para evaluar el cumplimiento con el código de ética y las normas, ¿no? Los conocimientos suficientes de las prácticas de auditoría interna requieren un entendimiento de todos los elementos del marco internacional para la práctica profesional, ¿no? Interesante. No es que yo, sí, pues sé que hay un marco, conozco por ahí el código de ética, alguna otra norma que de alguna forma tuve que aplicar en algún trabajo o la escuché en algún lugar. Todos nosotros, los que estamos llevando este curso, somos afortunados porque estamos yendo a conocer a detalle cada una de las normas, sus implicancias y qué significa para el trabajo del auditor interno, ¿no? Entonces, al terminar cada una de estas sesiones, estaremos cada vez más cerca de cumplir con esto, ¿no? De que los conocimientos suficientes de las prácticas de auditoría interna requieren un entendimiento de todos los elementos del marco internacional de la práctica profesional, ¿no? Muy bien. La norma 1312, que nos habla de las evaluaciones externas, nos dice, debe realizarse evaluaciones externas al menos una vez cada 5 años por un evaluador o equipo de evaluación cualificado e independiente, proveniente de fuera de la organización. El director ejecutivo de auditoría interna debe tratar con el consejo o con el directorio
¿qué cosa? La forma y frecuencia de las evaluaciones externas, las calificaciones e independencia del evaluador o equipo de evaluación externo, incluyendo cualquier conflicto de intereses potencial, ¿no? Es decir, ¿qué son estas evaluaciones externas? Como su nombre lo dice, son evaluaciones que se hacen de manera periódica y la norma dice que por lo menos una vez cada 5 años, ¿no? Por parte de un externo que obviamente tenga los conocimientos sobre las normas de auditoría interna, puede ser un CIA, un auditor interno certificado, porque él conoce las normas y está actualizado de ello, porque si no, yo les comento, obtener la certificación no es suficiente. Cada año, para poder mantener la certificación, se tiene que hacer una declaración y en el caso lo requiere el instituto, presentar el sustento de que se ha tenido como mínimo 40 horas de capacitación en temas de auditoría interna, ¿no? Entonces, por eso, un auditor interno certificado es alguien que tiene el conocimiento suficiente como para poder llevar a cabo una revisión de calidad, ¿no? Y es un externo, ¿no? Un externo a la organización. El director ejecutivo de auditoría tiene que definir, ¿no? Con el directorio, ¿no? Estos dos temas que de hecho deberían estar incluidos como parte del estatuto de auditoría interna, ¿no? La forma y frecuencia de las evaluaciones externas, es decir, bueno, cada 5 años, cada 4 años, cada 2 años, lo que se requiera, se hará una evaluación externa para lo cual se convocará a una firma, a firmas, ¿no? A una firma de asesores, consultores externos, ¿no? Y también las cualificaciones e independencia del evaluador, ¿no? Bueno, que quien haga el trabajo tenga las calificaciones adecuadas, ¿no? O equipo de evaluación externa, incluyendo cualquier conflicto de interés potencial, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo he sido el auditor interno de una organización hasta el año pasado y este año me dicen, oye, tú ya no trabajas acá, eres un externo, haznos la evaluación de calidad, ¿no? Genial, te la voy a hacer, y te la voy a hacer sobre, mi alcance va a ser sobre los 2 últimos años, o el último año, pero en ese alcance yo era el auditor interno, entonces no, ahí habría impedimentos para la independencia y para la objetividad, ¿no? Puesto que estaría revisando el trabajo que yo he hecho, aun cuando ahora yo ya soy un externo, ¿no? Muy bien, interpretación de esta norma 1312, ¿no? Nos dice, las evaluaciones externas pueden realizarse como una evaluación externa completa o una autoevaluación con validación externa independiente. Acá me van a decir, ¿qué es esto total? ¿Es externo o no es externo? Es una opción que nos da la norma de realizar que estas evaluaciones se realicen puramente por un externo o realizar una autoevaluación, pero igual yo tendría que tener un externo que valide esta autoevaluación. Suena un poco raro, pero hay situaciones puntuales en las que podría optarse por esa opción, ¿no? La opción más válida es, en casi todos los casos, es la de realizar una evaluación externa completa. Pero habrá situaciones en las que se tenga que optar por el otro caso. El evaluador externo debe pronunciarse sobre el cumplimiento con el código de ética y las normas. La evaluación externa puede incluir también comentarios operativos o estratégicos, ¿no? Esto es interesante, ¿no? Un evaluador o equipo de evaluación cualificado demuestra su competencia en 2 áreas, ¿no? Es interesante ver qué competencias debería tener el evaluador. La práctica profesional de la auditoría interna y el proceso de evaluación externa. ¿A qué se refiere esto? Que debe tener conocimiento sobre la práctica profesional, es decir, tiene que tener la experiencia suficiente, ¿no? Y el conocimiento del marco, ¿no? Y las normas, ¿no? El marco, incluyendo las normas del código de ética, ¿no?
Y también debe tener conocimiento sobre cómo realizar esta evaluación, ¿no? Para eso también hay cursos de especialización, ¿no? E incluso hay una certificación. La competencia puede mostrarse a través de un equilibrio de experiencia y conocimiento teórico. La experiencia obtenida en organizaciones de tamaño similar, complejidad, sector o industria y de similar contenido técnico es más valiosa que la experiencia en otras áreas menos relevantes, ¿no? Entonces, para esto es algo bien puntual que nos da en la interpretación el Instituto de Auditores, ¿no? Y el marco, respecto del tema que nos dice las cualificaciones e independencia del evaluador que deben ser tratadas por el directorio, ¿no? Cuando se evalúa quién hace estas evaluaciones externas. Acá nos dan tips muy puntuales, dice, la experiencia, nos dice esto, ¿no? La competencia puede demostrarse a través de un equilibrio de experiencia y conocimiento teórico, ¿no? La experiencia obtenida en organizaciones de tamaño similar, complejidad, sector o industria y de similar contenido técnico, es decir, el conocimiento teórico y práctico, y además la experiencia en entidades similares a las que yo voy a verificar, ¿no? Dice, es más valioso que la experiencia en otras áreas menos relevantes, ¿no? Entonces se alienta a que quien haga la revisión externa de calidad del programa, ¿no? de calidad de la función de auditoría interna de una organización, sea alguien que tenga experiencia en el tema de auditoría de organizaciones similares, ¿no? Porque, ¿y esto por qué? Porque, bueno, es exactamente siguiendo la misma línea lógica en la que los auditores internos de una organización tienen que estar en línea con el negocio, el contexto del negocio, los objetivos y las estrategias de ese negocio para poder hacer una auditoría interna adecuada. Quien va a revisar que los auditores están haciendo una auditoría interna con calidad, pues lógicamente tienen que también conocer ese negocio y ese entorno y, ¿no? y las particularidades de ese negocio y de cómo auditar ese negocio para poder revisar a los auditores de ese negocio, ¿no? Muy interesante este tema. Continuando con la interpretación, nos dice, en el caso de un equipo de evaluación, no es necesario que todos los miembros cuenten con las competencias. Es el equipo en su conjunto el que está cualificado, ¿no? El director ejecutivo de auditoría utilizará su juicio profesional para valorar si un evaluador o equipo demuestra la competencia suficiente para considerarse cualificado, ¿no? Un evaluador o equipo de evaluación independiente es aquel que no tiene conflictos de intereses reales o aparentes y no forma parte ni está bajo el control de la organización a la cual pertenece la actividad de auditoría interna, ¿no? Quisiera que atendamos bien a esto, ¿no? Es independiente no solo de la gestión, ¿no? Sino es independiente en general de la organización, ¿no? A la cual pertenece la actividad de auditoría interna, ¿no? Muy bien. En este caso, focalicémonos bien en la entidad, ¿no? En la entidad a la cual pertenece la actividad de auditoría interna. Porque imaginemos un grupo empresarial que tiene distintas empresas, distintos negocios, ¿no? de distintos negocios y distintas locaciones, ¿no? Entonces, de repente, hay una de estas organizaciones que geográficamente está en un país específico y tiene toda su organización de auditoría interna, ¿no? La revisión de calidad nos dice que debe ser independiente, ¿no? Ni tiene conflictos de intereses, ¿no? Ni está bajo el control de la organización a la cual pertenece la actividad de auditoría interna, ¿no? Es decir, esta empresa, en este país que tiene su área de auditoría interna, ¿no? La evaluación de calidad no podría hacerlo alguien dentro de esta organización, ¿no?
pero sí podría hacerlo alguien desde más arriba de la organización, de otra empresa, en otro país y de otro, ¿no? Bueno, de un negocio similar, porque tienen que tener los conocimientos adecuados, pero que es total y absolutamente independiente del área de auditoría y además de la gestión de esta empresa, ¿no? Entonces, él sí podría hacer esta revisión de calidad. Y de hecho, a nivel de las organizaciones, se hace así, ¿no? Se cruzan equipos, ¿no? Para revisar la función de calidad de distintas locaciones, ¿no? Muy bien. Un evaluador independiente o equipo de evaluación independiente es aquel que no tiene conflictos de intereses reales o percibidos y no forma parte ni está bajo el control de la organización a la cual pertenece la actividad de auditoría interna, ¿no? Me parece que se duplicó esto. El director ejecutivo de auditoría debe incentivar la participación del consejo, del directorio, en el programa de aseguramiento y mejora de la calidad para reducir los conflictos de intereses potenciales o percibidos, ¿no? Interesante. La norma 1320 nos habla acerca del informe sobre el programa de aseguramiento y mejora de la calidad. El director ejecutivo de auditoría debe comunicar los resultados del programa de aseguramiento y mejora de la calidad a la alta dirección y al consejo, ¿no? La comunicación deberá incluir el alcance y frecuencia de las evaluaciones internas y externas, la cualificación e independencia del evaluador o equipo de evaluación, incluyendo potenciales conflictos de interés, las conclusiones de los evaluadores, los planes de acción correctiva, ¿no? Interpretación. La forma, el contenido y la frecuencia de la comunicación de resultados del programa de aseguramiento y mejora de la calidad se establecen mediante comentarios con la alta dirección y el consejo. Y tienen en cuenta las responsabilidades de la actividad de auditoría interna y del director ejecutivo de auditoría, según lo indicado en el Estatuto de Auditoría Interna, ¿no? Para demostrar el cumplimiento con el Código de Ética y las normas. Los resultados de las evaluaciones periódicas internas y externas se comunican al finalizar tales evaluaciones y los resultados de la vigilancia continua se comunican al menos anualmente, ¿no? Este es un consejo práctico, ¿no? Algo aterrizado, ¿no? Los resultados de las evaluaciones periódicas, ¿no? Ya sean las internas o las externas, se comunican cuando finalizan tales revisiones, ¿no? Porque son evaluaciones periódicas, puntuales. Y los resultados de las evaluaciones, y los resultados de la vigilancia continua o las evaluaciones continuas se comunican al menos anualmente. Porque hemos visto que estas revisiones continuas son las revisiones que se hacen en el día a día, ¿no? Que están incorporadas dentro de los procesos propios de la función de auditoría interna, ¿no? Entonces, estas revisiones, ¿no? Van dejando evidencia y al menos una vez al año se debe ver qué nos dice la evidencia de estas revisiones, ¿no? ¿Estamos cumpliendo? ¿No estamos cumpliendo? ¿Qué debemos mejorar? Y eso se debe comunicar por lo menos una vez al año, ¿no? Los resultados incluyen la evaluación del evaluador o equipo de evaluación con respecto al grado de cumplimiento, ¿no? Básicamente, fundamental, ¿no? Los resultados incluyen el grado de cumplimiento, ¿no? 1321. Utilización de cumple con las normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna. Manifestar que la actividad de auditoría interna cumple con las normas internacionales es apropiado solo si lo respaldan los resultados del programa de aseguramiento y mejora de la calidad. Es decir, cuando nosotros en nuestras revisiones de auditoría interna decimos que nuestros trabajos cumplen con las normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna, lo podemos hacer únicamente si es que los resultados de las revisiones internas, externas, periódicas y el resultado de las revisiones continuas
Así lo dicen, así lo respaldan, ¿no? De lo contrario, lógicamente no. Interpretación. La actividad de auditoría interna cumple con el código de ética y las normas cuando alcanza los resultados descritos en ellos. Los resultados del programa de aseguramiento y mejora de la calidad incluyen los resultados tanto de las evaluaciones internas como de las externas. Toda actividad interna tendrá resultados de evaluaciones internas. Perdón, toda actividad de auditoría interna tendrá resultados de evaluaciones internas. Aquellas actividades cuya existencia exceda los 5 años tendrá también resultado de evaluaciones externas, ¿no? Muy bien. Declaración de incumplimiento. Cuando el incumplimiento del código de ética o las normas afecta el alcance u operación general de la actividad de auditoría interna, el director ejecutivo debe declarar el incumplimiento y su impacto ante la alta dirección y el consejo, ¿no? Cuando por alguna razón no se puede cumplir con el código de ética o con las normas en algo, ¿no? Cuando estos incumplimientos afectan el alcance, la ejecución general de la función de la función de auditoría interna, el director ejecutivo, el auditor interno, debe hacer una declaración de incumplimiento, ¿no? ¿Y cuál es ese impacto, ¿no? En los servicios que él brinda, ¿no? A la alta dirección, tiene que comunicarlo, decir, oye, no puedo cumplir con esto debido a esto y este es el impacto que podría haber, ¿no? Muy bien, estas son las normas relativas sobre el programa de aseguramiento y mejora de la calidad, ¿no? Que como les comenté, es algo que cada vez está más en boga, ¿no? Y que para los auditores internos es algo que algún auditor, que para los auditores internos es un subcampo de especialización, ¿no? Convertirse en revisores de la calidad, ¿no? Es un campo de especialización y es un campo para brindar servicios también, ¿no? Lógicamente, para poder hacerlo, pues tiene que tener experiencia comprobada en la ejecución de auditoría interna, conocimiento comprobado del marco, ¿no? Que todos ustedes van a tener al finalizar este curso, ¿no? Y las certificaciones, ¿no? Como por ejemplo la certificación de auditor interno certificado, ¿no? Y pueden tener una muy interesante rama de subespecialización como auditor interno. Muy bien, los animo por favor a que si hay algún tema que no está claro o que no se explicó o que quedó alguna duda, hagan sus preguntas, ¿no? Sobre este grupo de normas del programa de aseguramiento y mejora de la calidad o de cualquier otro tema que hayamos visto el día de hoy. E incluso los animo a que hagan alguna pregunta si es que algo no les quedó del todo claro en la sesión del día de ayer, ¿no? La idea es que terminando el curso, todos tengamos muy en claro qué cosa conforma el marco para la práctica profesional de la auditoría interna y qué lo conforma, cuáles son las cosas que se requieren y cómo aplicarlas, ¿no? en el día a día. Así es que los animo a que hagan sus consultas. Esperamos sus preguntas vía chat, vía micrófono. Las evaluaciones internas consisten en que los auditores internos se autoevalúen. ¿Bajo qué lineamiento se realizan las evaluaciones internas? Pregunta Ana. Ya, muy interesante tu pregunta, ¿no? Las evaluaciones internas, como bien se dice, sí, son internas, ¿no? Y sí, es evaluaciones que se hacen. Son dos tipos de evaluaciones, ¿no? Hemos visto las que son continuas, es decir, las que se van haciendo a lo largo de cada una de las actividades que hace los auditores internos, ¿no? Mediante verificaciones, pueden ser checklists, ¿no? Pueden ser checklists de
como les di el ejemplo, ¿no? Para el proceso de planificación tengo que hacer este tipo de reuniones, tengo que emitir estos documentos, tengo que cumplir con los plazos, ¿no? Y tengo que tener en consideración estas normas del Instituto de Auditores, ¿no? Entonces yo voy haciendo mi trabajo y mi trabajo va dejando evidencia de lo que voy haciendo y voy llenando este checklist. ¿Hice las reuniones tales? Sí, 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 sí. ¿Quién lo hizo? ¿Cuándo? ¿No? Y eso forma parte de los papeles de trabajo de cada trabajo que se hace, ¿no? Eso forma parte de las evaluaciones continuas. Eso es evidencia de la evaluación continua, que en algún momento, lo que te dice la norma es mínimo una vez al año, se compila, se analiza y se ve si estamos cumpliendo adecuadamente con las normas o si estamos dejando de cumplir con las normas o podemos mejorar en algo. Esas son las evaluaciones continuas, que se hacen de manera continua, ¿no? Y las evaluaciones periódicas son revisiones puntuales que hace bueno, que planifica, ¿no? y delega o ejecuta el director de auditoría interna, en la cual va él mismo a revisar información respecto de estamos cumpliendo o no con las normas y con el marco, ¿no? Es decir, a ver, con las normas de ejecución yo debería hacer tales cosas, presentar tales informes, cumplir con verificar mis tiempos, ¿no? Lo estoy haciendo, ¿no? Es un trabajo puntual de auditoría, ¿no? Así como hay distintos trabajos, hay un trabajo puntual de revisar el cumplimiento con la calidad durante un periodo, ¿no? El año anterior, qué sé yo, ¿no? ¿Bajo qué lineamiento se hacen? Bajo este lineamiento, ¿no? Bajo las normas 13, ¿no? La 1300, la 1310, la 1311, ¿no? Ese es el lineamiento que se hace. Ahora, ¿qué herramientas prácticas hay? Tranquila, porque hay una de las sesiones que vamos a hablar sobre el programa de aseguramiento y mejora de la calidad, y ahí vamos a ver qué herramientas se utilizan para hacer las verificaciones, ¿no? Esa clase, esa sesión está enfocada un poco más a las revisiones externas, pero también va a haber vamos a mencionar que habilitas, ¿no? Enablers, habilitadores, ¿no? ¿Qué herramientas o cómo se puede hacer, ¿no? En la práctica, ¿no? Eso lo vamos a ver, no recuerdo si es la sesión, la penúltima sesión, ¿no? La sesión 6 o la sesión 5. ¿Qué más? Estamos a la espera de más preguntas. Si tuvieran alguna pregunta, por favor, este es el momento para que lo puedan realizar. Doctor, no tenemos preguntas en chat, tampoco tenemos personas levantando la mano. Continuamos entonces, doctor. Sí, Edu, yo me siento un poco, no sé si muy contento o un poco triste. Muy contento porque no hay dudas, significa que la exposición ha sido bastante clara. Un poco triste porque no se animan a preguntar. Consideremos que dentro de la planificación de las sesiones se incluye el tiempo para las preguntas, entonces no tengan miedo de preguntar y de lanzarse, ¿no? Nosotros, como la exposición, ya hemos expuesto los temas del día de hoy, ¿no? Por eso, si quieren que reforcemos algún punto, lo hacemos. Yo feliz, ¿no? Sí, doctor, aprovechemos estos minutos para que puedan consultar, hacer sus preguntas. Claro. Si no tenemos preguntas, ya vamos a tener que cerrar esta sesión. Muy bien, demos unos minutos. Muchas gracias. Aquí nos dicen, doctor, aquí nos dicen que bien, para la próxima, ver si el material les enviemos con anticipación para que lo estudien y que puedan realizar su pregunta. Ah, mira, qué bueno. Qué buen feedback. Percy, ¿no? Percy me dijo, ¿no? Bueno, muy buen feedback, ¿eh? Muy buen feedback. Qué bueno, sí, gracias por la apreciación, ¿no? Y así, de hecho, pueden venir con preguntas ¿no? que ya les vienen surgiendo, ¿no? Bueno, gracias por esa apreciación.
Bien, no tenemos preguntas, doctor. Vamos a cerrar entonces esta segunda sesión con sus palabras finales y sus últimas recomendaciones. Bueno, yo lo que les recomiendo es que las sesiones de ayer y la sesión de hoy las repasen y si tienen consultas, pues las traigan para la próxima sesión, ¿no? Aprovechemos al máximo este canal virtual que nos brinda el Club de Auditores, ¿no? Y bueno, nos vemos el próximo jueves. Que tengan un bonito y productivo y feliz fin de semana. Muchísimas gracias, doctor Francisco. De igual forma, un abrazo. Cuídense mucho. Nos Un encontramos en abrazo. nuestra próxima sesión. Nos encontramos. Hasta luego. Muchas gracias a todas las personas que están en plataforma. Muchísimas gracias. Nos estaremos encontrando.